Sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal del estudio. En este video continuamos nuestro recorrido por el derecho romano y hoy vamos a analizar una de las divisiones sociales más importantes de la historia de Roma, que surge en sus primeros momentos, pero se mantiene y evoluciona durante gran parte de su desarrollo: patricios y plebeyos. A lo largo de este video mencionaré algunos conceptos que ya hemos desarrollado en los videos anteriores, como paterfamilias, potestas, familia, gens, gentes, civitas, latinos, sabinos. Solamente los vamos a retomar de manera muy breve, de manera puntual, para que el razonamiento se entienda. Pero si quieres verlos con mayor detalle o no te queda del todo claro, te voy a dejar los enlaces de estos videos para que puedas comprender con mayor claridad de lo que estamos hablando. Hecha esta aclaración, pasemos a ver cómo se distinguían jurídicamente patricios y plebeyos. Los patricios eran los miembros integrantes de las gens, por su origen, su religión y sus costumbres. Se encontraban estrechamente vinculados a las civitas. El patricio era un ciudadano con derechos plenos, lo que los romanos denominaban civis optimo iure. La plebe, en cambio, estaba constituida por los habitantes libres de las civitas, que no pertenecían a las gentes patricias. Dicho de otro modo, la plebe no formaba parte de esos grupos de familia que se consideraban descendientes de un mismo antepasado y que veneraban a un ancestro común, como lo vimos en el video anterior. La diferencia fundamental entre patricios y plebeyos se expresaba en una fórmula recogida por las fuentes romanas: gentes non habent, es decir, no descendían de un ancestro común que los integrara en una gens, a diferencia de los patricios, de un ancestro real o mítico. Por esta razón no participaban del culto gentilicio y ocupaban una condición religiosa, mmm, social, política, jurídica, inferior dentro de las civitas. Según la tradición, Rómulo eligió de entre sus seguidores a 100 hombres de mayor mérito, los cuales les llamó optimates, para actuar como sus consejeros, y les dio el nombre de patres. La corporación, el conjunto de esos patres, recibió el nombre de patrici, es decir, los patricios. El resto de la población libre dentro de las civitas quedó conformada como la plebe. Ahora bien, más allá de la explicación tradicional, el origen de la división entre patricios y plebeyos en realidad no es del todo claro. No sabemos a cierta ciencia, con certeza, a qué se debió esta distinción, y que su explicación en realidad sigue siendo objeto de debate entre los autores. Por ello es que la doctrina ha planteado distintas hipótesis: que se trata de grupos diferenciados por su origen, que unos representan a sectores dominantes, posiblemente el otro es un grupo incorporado posteriormente a las civitas, o incluso que existan diferencias vinculadas a antiguos pueblos como latinos, como sabinos, como lo vimos en los videos anteriores. En este punto, autores como Margadant pues advierten que esta división no puede explicarse simplemente como una diferencia meramente económica, ya que dentro de la plebe pues también existían individuos con riqueza. Frente a estas dudas, los propios romanos pues prefirieron explicar esta división como el resultado de una decisión atribuida a Rómulo, como si hubiese surgido de un acto deliberado desde el inicio. Esta separación entre patricios y plebeyos se manifestó de forma muy clara. Esto fue en un episodio durante la República,
cuando un tribuno de la plebe de nombre Canuleyo propuso una ley para autorizar el matrimonio entre patricios y plebeyos que hasta ese momento estaba prohibido. Sin embargo, el patriciado se opuso y el argumento del patriciado fue que permitir la unión, que permitir esos matrimonios, pues manchaba la pureza de la sangre, que confundía los derechos de las gentes y que tales uniones pues no eran consideradas como verdaderos matrimonios, sino como una unión propias de bestias calificadas por las fuentes en latín como concubitus ferarum rito. De igual manera, cuando se propuso que uno de los cónsules fuera plebeyo, el argumento del patriciado para negar su aprobación, pues fue que los plebeyos no podían tomar los auspicios necesarios para la realización de los actos públicos por no pertenecer a la religión patricia. En Roma, los auspicios eran los signos mediante los cuales se consultaba la voluntad de los dioses, esto antes de realizar los principales actos públicos. Su observancia era indispensable porque de ella dependía la validez religiosa y jurídica de las decisiones del Estado. Los augures intervenían como especialistas en el ámbito religioso. Eran una especie de sacerdotes que desempeñaban justamente la misión de interpretar la voluntad de los dioses, especialmente a través del vuelo de las aves, práctica conocida como auguratio. Los aruspiches, por su parte, ellos interpretaban la voluntad divina, interpretando las entrañas de los animales, pues que eran sacrificados. La intervención de estos intérpretes de la voluntad divina era considerada indispensable para la realización de los principales actos públicos, precisamente porque la plebe no pertenecía a la religión patricia, pues implicaba que no pudieran tomar los auspicios, lo que servía como fundamento para el acceso a ciertos cargos públicos y de los actos centrales de la vida pública romana. A la plebe se sumaron además los habitantes de los pueblos conquistados y posteriormente asimilados por los romanos, así como aquellos individuos que de manera voluntaria inmigraban a las Chívitas para dedicarse a diferentes oficios. Asimismo, formaban parte de la plebe los liberados de la esclavitud, conocidos como libertos. Un punto fundamental es el concepto de populus. Según la tradición, esta palabra pues siempre designó al conjunto de patricios y plebeyos. Sin embargo, hay una pista de que en su origen esto no era así, porque existía una expresión pues muy antigua que se utilizaba en las plegarias y se pedía protección para el populo plebic, es decir, al pueblo y a la plebe. ¿Ves la distinción? Al mencionarlos por separado, podemos inferir que originalmente la plebe pues, no formaba parte del populus. En esa época primitiva, el pueblo era exclusivamente el patriciado. La plebe estaba en la ciudad, pero no estaba integrada en la estructura política oficial del Estado. Pero esta situación de desigualdad no duró para siempre, porque a mediados del siglo IV antes de Cristo, el estatus de la plebe comenzó un proceso para igualarse con los patricios. Fue a partir de ese momento cuando los plebeyos empezaron a ganar poco a poco los derechos públicos y privados que tanto se les había negado. Esto fue un cambio histórico porque finalmente se les permitió integrarse y participar también de lleno con el gobierno y las chívitas. Otra parte importante e inclusive curiosa es que comenzaron a aparecer gentes plebeyas. Y esto pasó porque varias familias de la plebe se juntaron, empezaron a imitar las costumbres de las antiguas gentes patricias. Básicamente crearon su propia
estructura noble, siguiendo el modelo patriciado. Con el paso del tiempo, el concepto de plebe fue cambiando porque dejó de referirse a esa antigua exclusión por religión o por sangre y pasó a usarse simplemente para referirse a la gente común, únicamente para distinguirlas de las clases superiores, para las clases de la élite, llamémosle, de la élite del Estado. Finalmente, siglos después, durante el periodo conocido como el Dominado, las etiquetas sociales volvieron a cambiar. A los miembros de las clases altas se les comenzó a llamar potentiores u honestiores, mientras para referirse a las clases bajas se utilizaba el término humiliores. En este video exploramos la lucha entre patricios y plebeyos, una distinción que en los inicios de Roma pues marcaba quién tenía el control de las chívitas y quién quedaba fuera de la estructura política oficial. Vimos cómo la plebe logró poco a poco igualarse en derechos hasta que siglos más tarde pues estas categorías dieron paso a pues nuevas formas de diferenciación social, llamémosle, como los honestiores o los humiliores. Si este video te fue de ayuda y quieres apoyar el crecimiento de este canal, pues te invito a que le des like, que nos dejes un comentario, porque este gesto nos va a ayudar muchísimo a que el algoritmo se lo muestre pues, a más personas interesadas en el derecho romano. Gracias por acompañarme aquí en el canal del estudio. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.